Las cobayas o conejillos de Indias son pequeños roedores que han conquistado muchos hogares gracias a su carácter sociable y amigable. Sin embargo, más allá de su faceta como mascotas, su presencia en entornos naturales pueden representar un problema ambiental. Si no se controla su proliferación, se pueden convertir en una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas locales de nuestra isla. En este episodio conoceremos el papel de Redexos en su misión de controlar la expansión de especies exóticas invasoras en nuestra isla, que de la mano de Maroparque contribuyen a la preservación del ecosistema de La Palma y mantienen así a nuestra isla viva. Bien, y nosotros nos encontramos con Diego y con Wenceslao, que forman parte del equipo de intervención de Redexos y nos van a explicar por qué estamos hablando de las cobayas. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias. Pues bueno, vamos a ver, ¿por qué las cobayas? Sí, en diciembre del año pasado pues nos llegó un aviso a la aplicación, el cual fuimos a prospectar inmediatamente. Cuando llegamos a la zona nos vemos una gran colonia silvestrada en Punta Gorda, fue el reporte en Punta Gorda. Y al llegar vemos eso, una gran colonia, saliéndose de la carretera, pasando a las fincas de al lado, algunas incluso calladas por los coches. Pues decidimos empezar a actuar, nos ponemos en contacto con el dueño de la finca. Una vez con la luz verde del dueño de la finca, contactamos con Maroparque, el cual nos ha acogido todo sin problema de minuto uno. Y empezamos con las capturas. Empezamos con las capturas y terminamos capturando unos 40 ejemplares. Cabe acotar que Maroparque tiene ya 24 años llevando esta labor de acogida de animales exóticos y pues ha sido para ustedes clave, ¿no? En estos momentos. Totalmente. Pues ¿Cómo es el proceso? O sea, cuando ustedes van a la recogida de estos animalitos, ¿cómo lo hacen? Hay dos maneras. Manual, pues las cogemos con el mayor cuidadito del mundo. Y después el otro con trampas. Con unas trampas de jaula palanca, que ellas entran a la jaula y sin mínimo daño alguno, pues quedan atrapadas. ¿Cómo llega la gente a hacer este aviso a través de la aplicación? Vale, nosotros tenemos una aplicación, la cual todo el mundo puede reportar cualquier especie, tanto animal como vegetal, y ya, pues ciertos biólogos ya dan una gravedad a la especie que hay. Y nosotros actuamos, nosotros somos el equipo de intervención. ¿Estos llamados se hacen con frecuencia? Se hacen, sí se hacen con frecuencia, pero de esta especie y animal no. Animal no, nosotros más que nada flora. Se tiene que actuar rápido porque ellas entiendo que se reproducen con rapidez, Efectivamente, ¿no? De hecho unos 6 ejemplares, ¿no? Unos 6 ejemplares estaban preñados. Y en este sentido, Maroparque funciona como este lugar para acogerlas donde las protegen, además. Efectivamente, exacto. Y de estar a la intemperie en una zona tan fría como estaban, pues, como nos vemos aquí, pasan a mejor vida, como decimos nosotros. Pues, Wences, que una recomendación para la población en relación si llegan a ver algún animal que de pronto desconozcan. Pues tienen tanto la opción de llamar a nuestro teléfono, que se encuentra en cualquier red donde lo busquen, o utilizar nuestra aplicación, la aplicación de Redexos, en el cual pueden reportar lo que quieran. Pueden reportar y ya después se actúa en base a los reportes. Las cobayas son originarias de América del Sur y forman parte de la familia de roedores. Son animales herbívoros y los adultos varían en longitud de 20 a 50 centímetros. Tienen cabezas romas, orejas pequeñas, patas traseras más largas que las delanteras y no tienen cola. Duermen por las noches y están activas por el día. A las cobayas les gusta vivir en grupo, por lo que es recomendable tenerlas al menos en pareja para que sean más felices, sin olvidar que son una especie exótica invasora que requiere de atención y cuidados necesarios para evitar su penetración a los espacios naturales de la isla y alterar nuestro ecosistema y biodiversidad.
Algunas de estas especies rescatadas en La Palma hoy hacen vida en Maroparque, una fundación sin ánimos de lucro ubicada en Breña Alta que colabora como centro de rescate de animales exóticos y trabaja activamente desde hace 24 años en su gestión y protección. Y ahora me encuentro con Daniel Martín, él es educador ambiental, forma parte del equipo de Redexo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ya acabamos de ver la explicación que nos dio Wenceslao y Diego en relación a las cobayas y el impacto que están teniendo en nuestra isla. Pero vamos a explicarle a todos los espectadores qué es una especie exótica. Bueno, una especie exótica quiere decir una especie que ha venido de fuera del territorio, en este caso del territorio insular de La Palma, que ha venido de la mano de las personas, es decir, voluntaria o involuntariamente, esa especie no hubiera llegado aquí sin la ayuda de las personas. Todas las especies exóticas invasoras, por definición, son exóticas, es decir, no podemos hablar de una especie invasora que haya llegado aquí de forma natural, pero las especies invasoras son las que tienen el potencial de causar daños ambientales a las especies nativas que se encuentran aquí de forma natural o daños socioeconómicos, a veces sanitarios también, en fin, depende un poco del caso. ¿Cuáles son las especies que más se encuentran o más frecuentes, especies exóticas invasoras en nuestra isla? Bueno, nosotros trabajamos sobre todo con flora. De hecho, esta intervención con cobayas ha sido la primera que hemos hecho con fauna desde la creación de Redexo, que es una red oficial del Gobierno de Canarias desde 2020. Trabajamos con especies sobre todo de flora y la mayor parte de esas especies, de esas plantas que tienen la capacidad de convertirse en invasoras son plantas de jardín, son plantas ornamentales escapadas a la naturaleza. Háblanos un poquito de Redexo, que lo nombraste, y las funciones que cumplen en esta misión de controlar, ¿no?, estas especies. Vale, sí. En Redexo es la abreviatura de la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras. Y ahí ya hemos explicado lo que son las especies exóticas invasoras y es importante también la parte de alerta temprana. Alerta temprana quiere decir que Redexo está especializado en actuar en aquellos casos, bueno, y en aquellas especies o en aquellas poblaciones que son incipientes, que están todavía en un estado no muy avanzado. Es decir, nosotros con equipos, pues como hemos visto antes, de 2-3 personas, tenemos la capacidad de actuar con aquellas especies o en aquellas localizaciones donde no se han expandido demasiado, ¿no? Y esto es un caso muy paradigmático, el de las cobayas, en el sentido de que al actuar a tiempo se ha evitado que el núcleo se haga cada vez mayor y que la afección a la naturaleza o incluso a las propiedades agrícolas de alrededor se haga todavía mayor. Es importante actuar a tiempo lo más rápido que se pueda para evitar que esa potencial invasión biológica vaya a mayores. ¿Cuál es la característica que marca a las cobayas o que define a las cobayas y que supone un riesgo para nuestro ecosistema? Bueno, yo entiendo que desde casa podemos ver un animalito así simpático, bonito y demás, y podemos tener la tentación de pensar, bueno, qué daño hace, ¿no? Pero claro, no estamos hablando de un animal solo, o sea, no estamos hablando de una cobaya como tal, estamos hablando de una población de cobayas. Son animales que de forma natural no están aquí, que tienen además una dieta omnívora, que comen prácticamente de cualquier clase de vegetales y que pueden comer plantas nativas o pueden afectar o pueden privar a otras especies nativas de la posibilidad de acceder a ese alimento, ¿no? Aparte, potencialmente, también podrían introducir vectores o parásitos en el medio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué depredadores naturales existen en la isla que puedan ayudar a evitar la expansión de las cobayas, en el caso de las cobayas? No te sé decir si alguna ave rapaz, algún tipo de aguililla o coruja podría llegar a depredar, pero muchas veces el problema de las especies exóticas invasoras es que no tienen depredadores naturales. Entonces, podría darse el caso que alguna ave rapaz de las nativas de la isla pudiera llegar a comer alguna cobaya, pero lo normal es que no estén acostumbrados a cazarlas porque no saben lo que son, no han evolucionado con ellas. ¿Y qué medidas se deberían tomar para evitar esta expansión, por ejemplo? Bueno, nosotros llamamos a la tenencia responsable y a la colaboración ciudadana. Colaboración ciudadana en este caso desde una doble perspectiva. Primero, colaboración ciudadana para que la gente nos avise cuando ve un animal exótico en el medio, que podría ser potencialmente invasor o una planta invasora, que no sea una planta nativa y que esté en el medio natural, que nos avise por cualquiera de los 4 medios que tenemos, la página web redexos.com, la aplicación móvil de la que ya han hablado mis compañeros, que es de descarga gratuita,
el teléfono del equipo de intervención, que es el 646-601-457, o el correo redexos.medioambiente@gobiernodecanarias.org. Por cualquiera de esas 4 vías nos pueden avisar de la presencia. Y luego también tenemos en este caso la colaboración del propietario del terreno, que voluntariamente nos ha permitido acceder para capturar las cobayas y evitar que ese núcleo asilvestrado fuera a mayores, ¿no? También me gustaría, ya que estamos, aprovechar para agradecer la colaboración de Maroparque, porque los núcleos zoológicos son importantes también para la red de alerta temprana, en el sentido que cuando se captura un animal exótico en el medio, el primer lugar de destino natural siempre son los núcleos zoológicos. Prácticamente todos los núcleos zoológicos de Canarias están adheridos como participantes a Redexos y nos permiten desarrollar nuestra labor, ¿no? Eso también es de agradecer. No, y que se garantiza incluso el cuidado del animal. Sí, ¿no? Es que de hecho, en este caso se ve muy claramente que el bienestar de los animales no solo no ha disminuido con la captura, sino que se ha incrementado. Están en un sitio ideal y donde además no afectan al medio porque están en un espacio confinado, ¿no? En esta página web de Redexos existe la información donde se pueda diferenciar estos animalitos, porque en relación a las cobayas son muy similares a otros roedores. Sí. Hay cosas particulares, que si no tienen cola, que las orejitas son más pequeñas y todo eso, como para que las personas puedan identificar. Sí, pues en la página web, en redexos.com, hay una parte que se llama Guía de Especies, donde están, no te digo todas, pero una gran cantidad de fichas de especies exóticas en Canarias, que incluye la descripción, incluye fotos e incluso permite buscar si determinada especie es de tenencia autorizada o está lo que nosotros llamamos catalogada, es decir, no se puede tener en los hogares, ¿no? Toda esa información se puede encontrar en la página web sin ningún problema. ¿Tú crees que existe suficiente conciencia en la población del daño que puede ocasionar las especies exóticas invasoras? Bueno, digamos que es un problema creciente al que hasta hace unos pocos años, digamos, no se le prestaba tanta atención, pero ahora se está viendo que es uno de los mayores problemas que tiene la conservación de la biodiversidad, sobre todo en las islas. La flora y la fauna de Canarias, por el hecho de evolucionar en un territorio insular, ha estado naturalmente protegida de la competencia de otras especies que en el continente son más comunes y son a lo mejor tienen más capacidad competitiva. Entonces, no hay probablemente la conciencia suficiente entre la población, no se tiene muy claro qué especie es nativa y cuál es exótica, cuál ha llegado aquí de nuestra mano y cuál vive aquí de forma natural. Eso por una parte, y después por otra, a veces falta conciencia de lo que es el impacto que una especie invasora puede causar en el medio, ¿no? Pero bueno, ya digo que es un tema que además, digamos, tiende a crecer, en el sentido que la globalización, que los flujos comerciales sean cada vez mayores, que uno pueda adquirir una planta o incluso un animal desde la otra parte del mundo, está haciendo que sea un tema de cada vez mayor relevancia. O sea que confiamos en que la tenencia responsable pues llegue a calar entre la población y que la gente pueda tener una cobaya en su casa, pero la tenga pues eso, en su casa, donde debe estar, bien alimentada, bien protegida, en un espacio confinado y sin posibilidad de escapar al medio y competir con otras especies nativas, ¿no? ¿Tú crees que haga falta reforzar la educación en la población? Bueno, desde luego la educación ambiental cada vez tiene más peso en los currículos escolares. Nosotros también hacemos charlas en institutos, en colegios, también nos pueden demandar que vayamos a contar lo que hacemos y que se lo expliquemos al alumnado. Y desde luego la educación ambiental es una de las vías principales para aminorar el impacto de las especies exóticas invasoras, porque ya digo que en muchos casos las especies que encontramos en el medio potencialmente invasoras son animales domésticos escapados o liberados voluntariamente, o plantas de jardín que también se escapan o se liberan, bien sea por la propia propagación natural de la especie o bien sea por una gestión inadecuada de los restos de poda, de los restos vegetales, etc. Daniel, en concreto, ¿qué debemos hacer si vemos una especie exótica invasora? Pues avisar a Redexos, eso sería lo ideal. Es decir, nosotros actuamos específicamente, como decíamos antes, en casos de alerta temprana, es decir, actuamos cuando en primer lugar se confirma que la especie tiene un potencial invasor, porque a veces no lo tiene, y cuando estamos en la fase todavía que el núcleo de población es incipiente, todavía se puede controlar, no se ha expandido a gran escala.
De todas formas, como el conjunto de la ciudadanía no tiene por qué saber qué especies son invasoras y cuáles no, que nos reporten todo, que ya hay un equipo de validadores expertos detrás que determina a partir de la foto qué especie se trata y si nosotros tenemos que intervenir o no. Bueno, ahora estamos hablando de las cobayas como especie exótica invasora, pero también hay otras especies que están invadiendo también en nuestra isla, como es el caso del rabo de gato. ¿Qué otras especies hay que pueden estar haciendo amenaza para la isla? Bueno, como bien has dicho, el rabo de gato es la principal especie invasora a efectos de flora, por lo menos en La Palma. El rabo de gato ya está fuera de la fase de alerta temprana, es decir, nosotros no actuamos en general con el rabo de gato en toda la isla, pero sí actuamos en aquellas localizaciones donde la planta tiene una población más pequeña. Un caso paradigmático que lleva muchas horas de trabajo de nuestros equipos de intervención es, por ejemplo, el entorno del volcán, el entorno del Tajo Gaite, ¿no? En ese entorno donde no hay ninguna planta, si nosotros no actuamos, las primeras que van a llegar son las plantas invasoras, con lo cual ahí, por ejemplo, sí actuamos contra el rabo de gato. Por nombrarte otros ejemplos de plantas invasoras, sobre todo, que es los que más ocupan nuestro trabajo, tenemos el caso del plumacho, que es una planta de jardín, digamos que podríamos decir que es un rabo de gato, de hecho hay un botánico colaborador nuestro que lo llama el rabo gato del Monteverde. Es un rabo gato muchísimo más grande, hablamos de plantas de 3-4 metros de altura, que tienen la capacidad de ocupar sobre todo zonas un poquito más húmedas que el rabo gato, que normalmente está en zonas más secas. Esa es una planta de jardín que, bueno, hasta hace, digamos, 20-30 años era común en muchos jardines y que ahora estamos viendo cómo se está silvestrando y está ocupando otra zona. Podríamos hablar también de los cactus cilíndricos, que son especies de cactus, especies de plantas espinosas, que muchas veces por una gestión inadecuada de los restos, como tienen la capacidad de propagarse a partir de fragmentos de plantas, también estamos actuando contra ellas. O el caso de algunas plantas carnosas, plantas suculentas, que también tienen la capacidad de propagarse muy rápidamente. Quizás aquí entra un poco lo que conversábamos, el tema del desconocimiento, porque al ser una planta frondosa, a lo mejor yo digo, qué bonita está, la pongo en mi jardín, pero no sabe el daño o el impacto ambiental que pueda tener, ¿no? Claro. Ese es uno de los problemas, que muchas de estas plantas son bonitas, ¿no? Son plantas ornamentales, la gente las tiene porque decoran, por su vistosidad, por su colorido, por sus flores, etcétera, ¿no? Entonces eso desde luego es un problema. Y después otra de las cuestiones es que mucha gente desconoce que a lo mejor la planta se está escapando sin su conocimiento. Es decir, hablábamos antes del plumacho. El plumacho es una planta gramínea cuyas semillas son muy pequeñas y la planta produce en grandes cantidades. Claro, yo tengo mi planta en mi jardín, pero no soy consciente de que el viento igual está llevando mi semilla al otro lado del barranco y a lo mejor se está creando una naturalización de esa planta que yo tengo en mi jardín sin yo saberlo. Entonces, por eso a veces conviene explicar que determinada planta puede ser problemática aunque yo solo la tenga en mi jardín y a lo mejor solo tenga un ejemplar, ¿no? Que puede pasar, como es el caso de las cobayas, que a lo mejor la gente no lo sabe y las suelta y su nivel de reproducción es tal que... Efectivamente, en el caso de las cobayas no es un animal con una capacidad invasora demasiado grande, es decir, no es que vayamos a ver la isla completa ocupada de cobayas, pero sí a lo mejor podemos ver un barranco, una zona completa, donde sí puede llegarse a formar una población grande. Piense que una cobaya tiene 4 o 5 partos al cabo del año y en cada parto son 2 o 3 crías, entonces en un espacio relativamente corto de tiempo se puede llegar a formar un núcleo muy, muy potente. Que hay otras especies más problemáticas, potencialmente más problemáticas, como por ejemplo se me ocurre el caso de la culebra de California en Gran Canaria, que es una serpiente que ha ocupado prácticamente toda la isla, que tiene ya 4 grandes núcleos de población. Pues la cobaya probablemente no tiene esa capacidad expansiva, pero sí que tenemos que estar pendientes y actuar antes de que el problema vaya a mayores. Precisamente en eso consiste la alerta temprana, ¿no? Daniel, tus conclusiones, un mensaje a la población. Que agradecemos mucho que colaboren con nosotros, que nos avisen por la app, por el teléfono, por el correo, por la página web y sobre todo que ejerciten una tenencia responsable. Es decir, que los animales domésticos deben estar en un entorno doméstico y no deben en ningún caso liberarse o tener la posibilidad de ocupar el medio natural. Esos serían los 2 mensajes con los que yo me trataría de quedar. Y el mensaje ya lo dijiste, el llamado a la población, mucha responsabilidad, agradecer la labor de ustedes en esta gestión de estos animalitos, la labor de Maro Parque, de acogerlas
y de darles una calidad de vida increíble, porque las vemos súper felices en el caso de las cobayas y las tortugas. Así que muchas gracias por regalarnos tu tiempo y pues de alguna manera mantienen todo el equipo la isla viva, ¿no? Gracias por esta oportunidad.